Muy buena tarde a todos. Sean bienvenidos a otro video más de esta serie de videos de estadística y probabilidad que tiene el canal. Hoy vamos a ver el tema de tabla de distribución de frecuencias con datos cuantitativos. Vamos a ver cómo se arma una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos aquí un ejemplo, un problema donde nos piden realizar una tabla de distribuciones de frecuencia con las temperaturas máximas presentadas en la Ciudad de México el mes de octubre. Tenemos aquí ya los datos colocados por día. Son 31 datos y debemos armar una tabla de distribución de frecuencias. Si se fijan, hay algunos datos que son continuos, es decir, que tenemos datos en decimales. Entonces vamos a ver cómo incluirlos dentro de nuestra tabla de distribución. El primer paso que debemos realizar para armar nuestra tabla de distribución de frecuencia es calcular el número de clase o intervalos. El siguiente paso es calcular el ancho de intervalo. ¿Qué ancho van a tener esos intervalos que nosotros vamos a definir o a calcular en el paso anterior? Después debemos obtener los intervalos, es decir, empezar a armar las clases para después poder colocar las frecuencias en las clases correspondientes. Es decir, colocar los datos en las clases donde deben de ir o en los intervalos donde entran. El quinto paso es obtener la frecuencia acumulada y por último debemos obtener la frecuencia relativa. Para calcular el número de clases o de intervalos tenemos tres maneras de realizarlo. La primera es por medio de una tabla. Aquí tenemos la tabla. Esta tabla nos dice que dependiendo del número de datos que tengamos, podemos seleccionar un número de intervalo. Es decir, de 10 a 100 datos que nosotros deseemos condensar en nuestra tabla de distribución de frecuencias, podemos utilizar de 4 a 8 intervalos. Para un número de datos de 100 a 1000 podemos utilizar de 8 a 11 y para un número de 1000 a 10000 podemos utilizar de 11 a 20. Si se pueden dar cuenta, esta tabla deja la decisión del número de intervalos eh, un tanto a los datos, pero otro tanto a la persona que va a realizar la tabla de distribución de frecuencia. Es decir, si nosotros tenemos de 10 a 100 datos, podemos utilizar 4 clases o podemos utilizar 8. La decisión queda a la persona que está realizando el análisis. Si nosotros queremos algo un poco más concreto, más definido, tenemos la fórmula de Sturges, que es el siguiente criterio. La fórmula de Sturges nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número total de datos. Esta es una fórmula que nos da una aproximación o una estimación de las clases o del número de clases que podemos nosotros tener de acuerdo al número de datos que nosotros tengamos o estemos manejando. El siguiente criterio es el criterio de 2 elevado a la k. Este criterio nos menciona que vamos a elevar al número de intervalos o 2 al número de intervalos y esto debe ser igual, este valor que sea 2 elevado al número de intervalos o de clases debe ser igual al número total de datos. Aquí se va a hacer como una pequeña igualación en donde nosotros al ir elevando 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, debe de ser igual o un poquito superior al número total de datos que nosotros estemos manejando. Por ejemplo, para este caso nosotros tenemos 31 datos, entonces debemos ir elevando números hasta llegar a 30 o 31 para poder encontrar cuántos intervalos o cuántas clases debemos manejar. Para este problema a mí me gusta más o a mí me llama la atención más la fórmula de Sturges y es el método por el cual vamos a desarrollar o vamos a encontrar el número de clases. Aquí tenemos la fórmula de Sturges, que habíamos mencionado que era 1 más 3.322 por el logaritmo del número total de datos. Entonces, en este caso, n lo vamos a cambiar por 31, que son nuestros números totales de datos, dado que estamos utilizando las temperaturas del mes de octubre. Entonces, al hacer las operaciones
encontramos que el logaritmo de 31 es 1.4913 y eso va a multiplicar a 3.322 y al final se le tiene que sumar un 1. La multiplicación de 3.322 por 1.4913 es igual a 4.9541. A esto le tenemos que sumar el 1 para poder obtener el número total de clases o de intervalos que vamos a manejar en nuestro problema o en nuestra tabla de distribución de datos. Después, el número de intervalos es igual a 5.9541. Aquí lo que vamos a hacer es aproximarlo o redondearlo al número entero siguiente o al número entero que corresponde hacia arriba. En este caso es 6. Aquí tenemos que nuestros números de intervalos es igual a 6. Entonces, para este problema de las temperaturas en la Ciudad de México, para agruparlas en una tabla de distribución de frecuencias, vamos a utilizar 6 intervalos. Ya sabemos entonces que vamos a manejar para este problema 6 clases. Entonces, para calcular el ancho de intervalo, no es otra cosa que encontrar el dato mayor y el dato menor de toda nuestra serie de datos. Aquí tenemos el recuadro donde están todos nuestros datos completos y vamos a encontrar que el dato menor que nosotros manejamos es 20. Lo tenemos acá. Es 20. Y el dato mayor entre todos ellos es 28. Entonces vamos a tomar estos dos datos, los vamos a restar y al final los vamos a dividir entre el número de las clases. Aquí lo tenemos, 28 menos 20 y lo vamos a dividir entre 6. Esa resta nos da 8, entonces tendríamos 8 sextos, que 8 entre 6 al dividirlo nos da 1.33. Y lo que vamos a hacer es redondearlo, pero siempre lo vamos a redondear hacia arriba, hacia el número mayor, nunca hacia abajo. ¿Por qué? Porque si nosotros redondeamos hacia abajo, corremos el riesgo de que el último dato o los últimos datos que tengamos para agrupar dentro de nuestra tabla de datos o en el último intervalo no entren. Entonces, siempre vamos a redondearlo hacia arriba. Entonces, si nosotros tenemos 1.33, lo vamos a redondear a 1.4. Ese va a ser nuestro ancho de intervalos. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar para armar las clases o los intervalos de nuestra tabla de frecuencia. El siguiente paso es eso, obtener los intervalos. Tenemos una tabla ya armada con nuestras 6 clases, los intervalos y la frecuencia. Así es una tabla de frecuencia básica. Solamente se encuentran las clases, los intervalos y la frecuencia. Pero ahorita vamos a armarla poco a poco y vamos a agregar todavía otras 2 columnas de frecuencia acumulada y de frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos el intervalo? Necesitamos tomar nuestro dato menor o el dato más pequeño que nosotros encontramos, que en este caso era de 20, ya lo colocamos aquí en el intervalo. Y aquí es donde entra el ancho de intervalo. Si recuerdan, el ancho de clase o el ancho de intervalo que obtuvimos es de 1.4. Pues a este 20 vamos a sumarle 1.4 y nos debe de dar 21.4. Ahí ya tenemos nuestro primer intervalo. Nuestra primera clase tiene un intervalo de 20 a 21.4. Vamos a armar el segundo intervalo. Para esto, nosotros tenemos que tomar el límite superior del intervalo anterior. Es decir, vamos a tomar 21.4, que este es el límite superior de la clase 1. ¿Okay? Entonces, tomamos 21.4 y lo colocamos. Ahora, ¿cómo armar nuestro límite superior para nuestra clase 2? Bueno, vamos a armar el límite superior para la clase 2 sumándole nuevamente el ancho de intervalo, que es 1.4. Entonces, 21.4 más 1.4 nos debe de dar 22.8. ¿Ok? Ya aquí lo tenemos.
Ya tenemos armada nuestro intervalo de clase 1 y nuestro intervalo de clase 2. Vamos a armar el intervalo de clase 3. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el límite inferior de nuestra clase 3 va a ser igual al límite superior de nuestra clase anterior, es decir, de la clase 2. Entonces, nosotros debemos tomar el 22.8 como límite inferior para nuestra clase 3. Ahora, lo siguiente es nuevamente sumarle 1.4. 22.8 más 1.4 nos va a dar 24.2. Aquí ya lo tenemos. Ese va a ser nuestro límite superior para nuestra clase 3, 24.2. Ahora, para armar la clase 4, es exactamente el mismo procedimiento. Debemos de tomar el límite inferior de la clase anterior, es decir, de la clase 3. Ahora, para armar nuestra clase 4 es exactamente el mismo proceso. Debemos tomar el límite superior de nuestra clase anterior, es decir, el límite superior de la clase 3. ¿Cuál es? 24.2. Aquí ya lo tenemos. Tenemos 24.2. A ese 24.2 hay que sumarle nuestro ancho de clase, que es 1.4. Al sumarlo, tenemos que nos da el resultado de 25.6. Ya tenemos aquí nuestro límite inferior y nuestro límite superior de la clase 4. Ahora vamos a armar el límite inferior y el límite superior de nuestra clase 5 para nuestro intervalo de clase 5. Bien, lo primero que tenemos que hacer para armar el intervalo de la clase 5 es obtener como límite inferior de clase el límite superior de la clase anterior. Es decir, el 25.6 lo vamos a colocar como nuestro límite inferior para la clase 5. Aquí ya lo tenemos. Ahora, para obtener el límite superior de la clase 6, ya hemos visto que debemos de sumar el ancho de clase, es decir, 1.4 a nuestro límite inferior. Al hacerlo, obtenemos 27. Ahí está nuestro límite superior. Ya está armado el intervalo de la clase 5. Ahora vamos a armar el intervalo de la clase 6, nuestro último intervalo. Tomamos nuevamente como límite inferior el límite superior de la clase anterior, es decir, el límite superior de la clase 5. Y por último, le vamos a sumar a ese 27 1.4, que nos debería dar 28.4. Entonces, nuestro último intervalo va a ir de 27 a 28.4. Bueno, con esto ya podemos avanzar a el siguiente paso, que es acomodar o agrupar las frecuencias en cada clase o en cada intervalo. Ya tenemos aquí nuestros datos y nuestra pequeña tabla para poder agrupar las frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a posicionarnos en nuestra clase 1 y revisamos que el intervalo va de 20 a 21.4. Lo que vamos a hacer es contar cada uno de los datos que entran dentro de ese intervalo, es decir, que están entre 20 y 21.4. Vamos a iniciar. Aquí tenemos ya el conteo, son 3, tenemos 21, 20 y 20.2. Entonces, para nuestra clase 1 tenemos 3 datos y es el número que vamos a colocar en nuestra columna de frecuencias. Para armar la frecuencia del siguiente intervalo, debemos encontrar los datos. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a encontrar todos los datos que se encuentren dentro del intervalo de 21.4 a 22.8. Por aquí tenemos un 22 y un 21.6. Los tenemos aquí ya marcados y colocamos en la columna de frecuencia el número 2, dado que tenemos dos datos que corresponden o que entran en ese intervalo. En el intervalo 2, que es de 21.4 a 22.8. Para el siguiente intervalo, realizamos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a buscar los datos que tengamos dentro de nuestra serie de datos o dentro de nuestro calendario de temperaturas. Encontraremos los datos que entran o que corresponden al intervalo 3, que van de 22.8 a 24.2. ¿Ok? Vamos a realizarlo. Muy bien, iniciamos el conteo y tenemos que 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Pero si se fijan, tenemos otro dato más que podría entrar. Tenemos que nuestro intervalo, el límite superior es de 24.2 y aquí tenemos un dato de 24.2, el cual no está marcado. Muchos autores mencionan que cuando tengamos un dato que sea igual a un límite superior, lo que vamos a hacer con ese dato es pasarlo a la siguiente clase si es que existe una clase siguiente. Si estamos en la última clase, simplemente lo tomamos y lo metemos. Pero si tenemos una clase todavía que puede estar más adelante de esta, o que podemos armar más adelante, bueno, pues ese dato que es igual al límite superior lo vamos a pasar o lo vamos a contabilizar para la siguiente clase. Eso es lo que mencionan diversos autores. Aquí también se menciona que queda a criterio de la persona que lo realiza. En este caso vamos a adoptar el criterio que mencionan diversos autores en libros de estadística y lo que vamos a hacer es, este dato no lo vamos a tomar, 24.2 para esta clase, pero sí lo vamos a tomar para la siguiente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el conteo para la clase 4, que es el intervalo de 24.2 a 25.6. E iniciamos el conteo y aquí tenemos, ahora sí, nuestro dato de 24.2 y dos datos más de 25. Es decir, en total tenemos una frecuencia de 3 datos para nuestra clase 4. Para la clase 5 vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar todos los datos que podamos tener entre el intervalo de 25.6 a 27. Y lo que vamos a encontrar es que tenemos 4 datos. Tenemos 26, 26, 25.7 y 26. Si se fijan, nuevamente tenemos otros datos que nos dan 27. Tenemos aquí 1, 2. Lo que vamos a hacer con estos datos es que los vamos a pasar a la siguiente clase. Todavía tenemos una clase más, una clase 6. Entonces no los vamos a contabilizar para esta clase 5. Los vamos a contabilizar para la clase 6. Para el intervalo número 6 tenemos 6 datos, ¿okay? Que van de 27 a 28.4. Muy bien, ya con esto tenemos armada nuestra tabla de distribución de frecuencias. Si se fijan, ya están todas las frecuencias colocadas para cada una de las clases o cada uno de los intervalos. Ahora, el siguiente paso es armar nuestra tabla de distribución de frecuencias y colocar o calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es muy sencilla de obtener. Aquí tenemos una pequeña expresión matemática para poder entenderla o para poder calcularla. Y nos dice que nuestra frecuencia acumulada, F mayúscula subíndice I, es igual a la frecuencia absoluta o la frecuencia que es F minúscula subíndice I, más la frecuencia acumulada de la clase anterior, que en este caso sería F mayúscula subíndice I menos 1. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, para la primera clase tenemos una frecuencia absoluta de 3, o una frecuencia de 3. Pero no tenemos una frecuencia acumulada anterior o no tenemos clases anteriores, por lo que nuestra frecuencia acumulada para la clase 1 va a ser igual a 3. Para la clase 2, la frecuencia acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta de la clase 2 más la frecuencia acumulada de la clase anterior. Es decir, vamos a sumar 2, que es nuestra frecuencia absoluta de esa clase, más 3, que es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Y eso nos va a dar como resultado una frecuencia acumulada de 5. Para la frecuencia absoluta de la clase 3, vamos a utilizar la frecuencia de esa clase, la frecuencia de la clase 3, más la frecuencia absoluta de la clase anterior. Es decir, vamos a sumar 13 más 5, y eso nos va a dar igual a 18. Ya tenemos nuestra frecuencia acumulada de la clase 3. Ahora, para la frecuencia acumulada de la clase 4, tenemos una frecuencia absoluta de 3 para esa clase. Y a esa frecuencia hay que sumarle la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 18. Entonces vamos a tener una suma de 3 más 18, nos va a dar igual a 21.
nuestra frecuencia acumulada para la clase 4 es igual a 21. Para la clase 5 es exactamente lo mismo. Tenemos la frecuencia de la clase 5, que es 4, y a esta frecuencia debemos sumarle la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 21. Entonces 21 más 4 nos daría 25. Otra forma de obtener esta frecuencia acumulada es sumar la frecuencia de la clase más todas las clases anteriores. Entonces, si sumáramos nosotros 4 más 3 más 13 más 2 más 3, debería darnos exactamente lo mismo, 25. Aquí tenemos 21 más 4 igual a 25, pero si nosotros sumamos, como les había dicho, las frecuencias absolutas de la clase 5 hacia atrás, hacia la clase 1, deberíamos obtener exactamente el mismo número. Ok. La siguiente clase, que es la clase 6, aquí debemos sumar la frecuencia absoluta de esta clase más la frecuencia acumulada de la clase anterior. Una vez que lo hacemos, que es 6 más 25, nos da 31. Si se fijan, esto es un dato que ustedes deben de tener siempre. La frecuencia acumulada les va a dar el número total de datos. La última clase que ustedes tengan de frecuencia acumulada debe ser igual al número total de datos que ustedes tienen o que están manejando. Otra forma de encontrar el número total de datos es sumar todos los números de la frecuencia, es decir, hacer la sumatoria completa de la frecuencia. Esa es otra forma de obtener el número total de datos en una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, ya tenemos nuestra frecuencia acumulada. Ahora vamos a obtener la frecuencia relativa. Vamos a agregar una columna más a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y la forma de obtener la frecuencia relativa es dividir la frecuencia de una clase entre el número total de datos. Como habíamos mencionado hace rato, para obtener el número total de datos lo podemos realizar de dos maneras. La primera es hacer la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, todas las frecuencias de la columna de frecuencias, o irnos hasta la frecuencia acumulada y encontrar en la última clase el número total de datos. Tomar ese valor y ese es el número total de los datos. Bueno, para obtener la frecuencia relativa de la clase 1, simplemente debemos dividir 3 entre 31, que es el número total de datos. Y nos va a dar 0.09. Ya tenemos nuestra frecuencia relativa de la clase 1. Ahora, para la frecuencia relativa de la clase 2, vamos a dividir 2, que es nuestra frecuencia de esa clase, entre 31. Y al dividir 2 entre 31 nos da 0.064. Ahora, para obtener la frecuencia relativa de la clase 3, debemos dividir 13 entre 31. Y al hacerlo nos da 0.4193. Para la frecuencia relativa de la clase 4, debemos dividir la frecuencia de esa clase, que es 3, entre 31 y nos va a dar 0.096. En la clase 5 vamos a obtener la frecuencia relativa de la clase 5, que es la frecuencia de esa clase entre el número total de datos. Entonces sería 4 entre 31. Al dividir 4 entre 31 obtenemos 0.12. Y por último, para nuestra última clase, la frecuencia relativa va a ser 6 entre 31. Al dividir 6 entre 31 obtenemos 0.19. ¿Okay? Y con esto ya armamos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Podrán encontrar tal vez en algunos libros o en algunos otros documentos que puedan revisar de estadística que existe una columna más en una tabla de distribución de frecuencia que nos muestran la frecuencia relativa, pero colocada de manera porcentual o en porcentaje. Vamos a hacerla. No es otra cosa que multiplicar la frecuencia relativa que acabamos de obtener por 100. Entonces vamos a agregar una nueva columna y aquí ya obtenemos la frecuencia relativa de nuestra primera clase. Es 0.096 por 100. Esta sería la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Okay? Entonces, todo lo que coloquemos en esta columna ya va a ser en cuestión de porcentaje. Entonces sería la frecuencia relativa por 100 y ya tenemos 9.6.
Para la clase 2 es exactamente lo mismo, la frecuencia relativa por 100, 0.064 por 100 nos va a dar 6.4. Ahora para la tercera clase es 0.4193 por 100 nos va a dar 41.93%. Para la siguiente clase, que es nuestra clase 4, vamos a multiplicar la frecuencia relativa, que es 0.096 por 100, y eso nos va a dar como resultado 9.6. Para la clase 5 utilizaremos la frecuencia relativa de 0.1290 y a eso le vamos a multiplicarle el 100 para obtenerlo en porcentaje y vamos a obtener que es un 12.90%. Y para la última clase tenemos la frecuencia relativa de 0.1935, la cual vamos a multiplicar por 100 para obtener el resultado de 19.35%. Y con esto ya podemos armar una tabla de distribución de frecuencias con datos cualitativos. Les agradezco mucho que hayan estado viendo este video. Sigan al pendiente del canal para encontrar más videos de estadística, de matemáticas y de probabilidad. Y saludos.